charla propiamente tal y agradecer y felicitar el esfuerzo de este seminario permanente de género, quería contarles un poco por qué me empecé a interesar en los temas institucionales, ¿no? Siento que generalmente en los movimientos sociales, en los movimientos de cambio, como el tema de institucionalidad muchas veces visto como la expresión de lo que hay que desarmar, lo que no hay que estudiar, etc. Entonces, cuando empecé a trabajar en estos temas, tenía una plena conciencia, conocimiento y estudio que efectivamente las instituciones, las normas, son un gran mecanismo de distribución de oportunidades, de distribución de derechos, incluso son un gran mecanismo de poner a cada persona en una posición social, de generación de grupos sociales y hacer que cada persona que está en el grupo acepte y se sitúe en ese grupo social. O sea, son un gran mecanismo de reproducción de un orden social establecido. Sin embargo, y eso los que son sociólogos acá lo saben, sin embargo, con Giddens con mucha fuerza, después con Wagner, después Butler, todos autores que los conocen, ellos han rescatado mucho lo que es la agencia de los sujetos. O sea, la idea es que las instituciones no pueden reproducirse si no existen sujetos que los reproduzcan. Y que en ese mismo momento, por esa misma situación, las instituciones necesitan de sujetos que pueden modificar, ¿tá? O sea, que hay una relación entre sujetos y estructuras, entre agencia y estructura. Por otro lado, también como perspectiva de análisis, es que las instituciones son producto de procesos sociales, de procesos políticos, cristalizan lucha social. Por lo tanto, si bien los sujetos llegan a una realidad en que hay instituciones que organizan la sociedad, esas instituciones son producto de procesos políticos anteriores. Podemos tener un ejemplo, ahora hay derecho a voto para las mujeres, está instituido, pero el derecho al voto a las mujeres fue producto de una lucha larga de las mujeres contra un sistema, normas que la excluían de la representación política. Entonces, esa unión, esa articulación, sujeto-instituciones, me interesa mucho y es lo que me ha llevado también en este camino. El otro aspecto que me ha llevado en este camino no son solo los marcos jurídicos, las normas formales, sino también que en las interacciones cotidianas hay normas, hay reglas, aunque sean implícitas, y esas reglas reproducen desigualdad, pero también pueden cambiar. Un ejemplo muy tonto, o sea, muy chico, no tonto, pero en una entrevista me contaba una entrevistada que fue con su marido a hablar con un profesor por su hijo. Ya ella era la que más se ocupaba del niño, el chico tenía problemas y el profesor habló directamente con ella, o sea, excluyó a ella. O sea, había ahí una regla implícita, una norma implícita, que quien era interlocutor del problema de un hijo hombre era el padre. Y ella se para y dice, ¿y por qué no me hablan a mí? Si yo soy la mamá y lo sé. Esa es una pequeña transgresión a una norma, pero que efectivamente tú demuestras que no la reproduzco, no la reitero, ¿no? Entonces, esta idea de que tenemos que desmontar un orden institucional, que tenemos que desmontar normas, reglas, y que son mecanismos de reproducción de desigualdad, creo que es una idea que me convocó mucho. La segunda idea que me convocó mucho en este trabajo es pensar que las normas no son externas, o sea, las normas no son puros procedimientos, sino que las normas cristalizan determinadas concepciones de vida.
cristalizan determinados valores, determinadas maneras de ver la realidad. Y las normas no solo son externas a los sujetos, sino son internas a los sujetos. Voy a dar un ejemplo, porque los sujetos son los que significan la norma que están empleados. Voy a subir calor acá. Perdón. Ya, que significan la norma que ellos están empleando. Por ejemplo, un ejemplo corriente y que ha sido mucho visto en hechos que ven las políticas públicas, hubo una ley de violencia. ¿Ya? Una ley de violencia que reconocía que había una violación a derechos de las mujeres, no sé cuánto reconocía las relaciones de poder entre hombres y mujeres en la primera ley, pero eso lo vamos a poner entre paréntesis. Y el gran problema fue cómo los jueces interpretaban la norma, cómo los abogados interpretaban la norma. Podía haber normas, pero en la implementación y en la interpretación de la norma seguía actuando en función de sus concepciones tradicionales. De la misma manera, y eso vamos a ver cuando veamos institucionalidad de género, nuevas normas de género obligan también a cambiar ciertas concepciones. ¿Está? Dicho esto, lo que yo quería ver, es así, ¿no? Lo que yo quería hacer una presentación, quería exponerle desde dónde yo estudio las políticas públicas de género y después tratar de hacer una reflexión a un tema que yo llamo arquitectura institucional de género dentro del Estado, ¿ya? Y discutir un poco después lo que podría ser un escenario actual, o sea, qué es lo que ha pasado. Entonces, ¿con qué primera preexposición yo salgo? Digo, las políticas públicas, primero son productos de proceso, no son un producto decisional, no es que una autoridad diga, hago esto, sino que es un proceso donde intervienen distintos actores que movilizan marcos cognitivos diversos y que tienen diversos recursos y que actúan en contextos institucionales determinados. Vamos a ir tomando cada una de las partes. Interacción de distintos actores. Si nosotros tomamos en este momento la ley de salario mínimo, por ejemplo, es una ley que produce una discusión entre distintos actores. Intervienen los políticos, interviene el ejecutivo, intervienen los sindicatos, etc. Estos actores interactúan con una manera de concebir e interpretar su realidad, ¿no es cierto? Que puede ser diferente. Por ejemplo, para los empresarios un aumento del salario puede significar un aumento de los costos y puede significar un desincentivo a la inversión, que es lo que se está hablando mucho ahora. O puede significar que si tú aumentas salario o no produces diferencias salariales, la gente no se compromete y no es competitiva. Ese mismo problema puede ser visto desde los trabajadores como una demanda totalmente justa y el salario bajo, viendo las grandes diferencias que existen y las condiciones de vida y de bienestar y las posibilidades de desarrollarse tan distintos entre sectores de clase social. Pero no se trata que yo pienso así, tú piensas así, sino que los recursos que se mueven son distintos. Y aquí vamos a ir adelantándonos ciertas cosas. Por ejemplo, hay recursos de poder, de dinero, hay recursos de legitimidad, hay recursos de poder de decisión, es decir, un conjunto de recursos que están concentrados igualmente. Y hay otros recursos que están más dispersos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos un escenario con distintos actores, con distintos marcos cognitivos, con distintos recursos. Hay dos elementos. Hay un elemento de poder, recursos, y hay un elemento
interpretativo de significaciones del mundo. Y esto sucede, y esto es bien importante, toda esta interacción sucede en escenarios distintos que están regulados por reglas, por reglas. O sea, una cosa es debatir en el Parlamento, que tiene sus reglas, sus plazos, sus temporalidades. Otra cosa es debatir en un espacio público y llegar a acuerdos en este espacio público dentro del sindicato. Es decir, tú te das cuenta cómo la vida social entera está organizada por las normas que rigen el espacio donde tú te mueves. Y cómo entonces muchas veces la modificación de esas normas es la construcción de un orden más democrático. En el caso de las mujeres, y eso vamos a verlo después, es interesante porque las mujeres en general, actores que vienen desde movimientos sociales y que no tienen poder, o sea que de posiciones de menos poder, estos actores han hecho evidente otros recursos. Por ejemplo, el recurso de la asociatividad, el recurso de la red, el discurso de la persuasión. O sea, si hay alguien que tiene que argumentar a lo largo de la vida para avanzar, ha sido el movimiento de mujeres. O sea, ha tenido que ser capaz de argumentar una y otra vez sus demandas de a través del tiempo. Entonces, lo que quiero señalar es que también la inclusión de nuevos sujetos en la discusión institucional, en las políticas institucionales, hace aparecer nuevos recursos, va cambiando también la institución. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, seguimos el otro, que es un esquema de presentación. Aquí decía los puntos que iba a tocar y que voy a tocar uno, cómo las políticas públicas se dan no al margen de la historia, no al margen de los espacios, sino se dan en condiciones sociohistóricas determinadas. ¿Ya? Y aquí quería empezar cuáles son las condiciones sociohistóricas determinadas que hicieron aparecer las políticas de género, tal como están formuladas a partir de los años 90. Porque siempre ha habido, las políticas siempre han afectado las relaciones de género, eso lo sabemos todos, con nombre o sin nombre y bajo la pretensión de universalidad o de neutralidad, siempre han influido en las relaciones de hombres y mujeres, en la percepción que se tiene de hombres y mujeres, en las normas que regulan y en la subjetividad de hombres y mujeres, siempre. Lo que pasa, que vamos a ver en las condiciones históricas, que permitió explicitar el carácter, los errores de la universalidad y la neutralidad y los sesgos de género en la política. Y creo que es importante lo que quiero decir acá, porque va a ser una coyuntura muy favorable. Y lo que yo quiero llegar es a pensar en esta coyuntura actual, que a mi entender es totalmente distinta y que plantea desafíos distintos. Creo que la coyuntura de los 90 fue una coyuntura en que surge o emerge un movimiento de mujeres muy fuerte. O sea, empieza a emerger en el mundo alrededor de los 60-70, en Estados Unidos, en Europa, pero en América Latina, como difusamente siempre se sabe, nunca se sabe con precisión cuánto comienza un movimiento, sino cómo empieza a gestarse alrededor, digamos, de los 70, los 85, etc. Y surge en dos condiciones, bajo regímenes dictatoriales, sobre todo en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, o surgen también, curiosamente, en las guerras de liberación en Centroamérica. Ahí empieza a emerger un movimiento de mujeres, y un movimiento de mujeres que en una
que en una lucha de transformación social, derrotar la dictadura, cambiar la lucha oligarca en nuestros países de Centroamérica, que en esa lucha, en alianza con esa lucha, empiezan a diferenciar demandas, eso en América Latina, en los continentes, yo creo que en otros continentes es lo mismo, empiezan a diferenciar demandas específicas de género. Y básicamente plantean en esta segunda ola, que vamos a ver que la primera ola era distinta, en esta segunda ola plantean la existencia de un sistema social de género, un sistema desigual de género, que es otro eje de organización de la sociedad, que es otro eje de diferenciación social. No solo son las clases, sino son el género, hombres y mujeres, mediante el cual se crean grupos dicotómicos, hombres y mujeres, más allá de los hombres individuales y las mujeres individuales, que concentran oportunidades, recursos y privilegios y valoración social. Y también el gran movimiento, la característica importante de este movimiento, es poner sobre la mesa que lo privado es público. O sea, antes lo público, y eso ustedes ya lo saben, lo público estaba regido por otras leyes que el poder privado que los provee más paquetes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con la emergencia de la recuperación del régimen democrático, hay sujetos, mujeres feministas o mujeres que reivindican derechos de las mujeres, ¿no?, que están aliadas con estos movimientos, o sea, que de alguna manera, lo que no significa que no hayan nacido, y lo que no significa que hayan sido subordinadas también y subsumidas, pero están aliadas, y de hecho en Chile se puede ver. Y además pasa otra cosa, que en los 90 empieza a surgir un orden jurídico de género, o sea, desde años anteriores, pero desde el año internacional de la mujer, la década de la mujer, las conferencias de Nairobi, etc., empieza a producirse un orden internacional de género. Y para estos temas, como movimiento feminista, como movimiento indígena, la globalización en ese sentido, la existencia de órdenes internacionales, como para las fuerzas de izquierda también, para derechos humanos, ha sido fundamental para hacer luchas nacionales, ¿no? Si uno ve la Constitución en Chile, las luchas de los cambios de la Constitución, uno ve que toda la fuerza izquierda se basa en la legislación de derechos humanos. Entonces tenemos convergencia, movimiento feminista, contexto de recuperación de la democracia y orden jurídico de género. Y además está la voluntad de las mujeres, y esto no tendría que ver si esto pasa acá, del movimiento mujer, de actuar sobre el Estado, en la idea que el Estado es un productor y reproductor de desigualdad. Hay una orientación hacia el Estado. En el periodo anterior, el movimiento mujer le daba la espalda al Estado, ¿no? Era el Estado dictador, el Estado represivo. En este hay, sobre todo al comienzo de la recuperación de la democracia, hay como esta manera de entrar a formar parte de una nueva sociedad, de crear una nueva sociedad. Y por otro lado, bueno, el cambio de modelo económico y el neoliberalismo se le empieza a exigir a los estados que reformen sus estados, porque no dan seguridad para la globalización de la economía. Entonces empieza la reforma del Estado. Entonces coincide un movimiento democrático, que es el movimiento de género, otros movimientos sociales, con una ofensiva desde arriba que se cambie el Estado. Entonces empieza a pensar cómo se hace, cómo son las misiones, se va a trabajar por productos, se va a trabajar por normas procedimentales. Entonces empieza a crearse como también un espacio de discusión de cómo incluir el género en la institución. ¿Ya? Entonces esas son como una idea clara.
Entonces esto sucede de distintas maneras en casi todos los países de América Latina, del Cono Sur. Esto surge con la creación de instancias de género dentro del Estado, ¿no? Servicio Nacional de la Mujer en Chile, que se transforma después de N años en el Ministerio de la Mujer. Ahora, si ustedes ven la ley que forma el Servicio Nacional de la Mujer, se da cuenta ahí que es una negociación entre posiciones conservadoras, progresistas, etc., ¿no? En Brasil, después de mucho tiempo se forma la Secretaría, primero eran consejos de la mujer, en Argentina consejos, en Centroamérica vienen los institutos de la mujer, pero piensen ustedes que es una instancia metida en un Estado en el cual hay muy poca experiencia del tema de género, en el cual priman las concepciones más tradicionales en relación de género, salvo en gente nueva que entra y que ha sido de alguna manera parte del movimiento de mujeres, ¿no? Y ahí empieza la gran tarea, cómo a partir de esta institucionalidad podemos empezar, y pongo el énfasis en esta charla, en esto más que en las políticas, a crear las condiciones institucionales, cognitivas y las condiciones de fuerza para sustentar la realización o la formulación de políticas de género, ¿ya? O sea, cuando uno habla de institucionalización, en buenas cuentas uno dice, ¿cómo genero una arquitectura, una red que me sustente, que los problemas que están en la agenda puedan ser abordados por el Estado sin ser distorsionados o apropiados y que puedan afectar las relaciones de género? Generalmente hay como una caja vacía, ¿no? Acá está la agenda y acá está lo que sale, pero lo que se produce acá es justamente todo duro y fuerte proceso complejo de institucionalización. ¿Y qué se va a notar? Si uno se va de historia bien chica, te das cuenta que vienen estas instancias y se enfrentan, pero no me olvido. No, sí. No, acá y se enfrentan con una serie de barreras que impiden, que dificultan el trabajo. ¿Cuáles son las barreras? Las principales son que la gente que está en el Estado piensa las cosas de una determinada manera. Las ha hecho así durante el tiempo. Considera que las prioridades son otras. Piensa usted al comienzo, ahora no. Por eso vamos a ver cómo se ha ido construyendo. Tienen otras prioridades. O sea, consideran que incluir un tema de género en su agenda de vivienda o su agenda de salud lo desvía del objetivo que tiene y además le desvía de etapas que significa más tiempo, más trabajo, etc. Pero se empieza de a poco. Por ejemplo, tomando el caso en Chile en vivienda, las primeras medidas que se toman son, por ejemplo, las jefas de hogar para tener un puntaje adicional por el hecho de ser jefas de hogar, ¿no? Las mujeres temporeras que tenían otro régimen salarial diferente a lo de los hombres, condiciones de vida, se generaliza. Las mujeres agroexportadoras, entonces se empieza con grupos de mujeres, todavía no pensando en la igualdad de género como una relación, pero a poner la luz cómo es importante abordar problemas que no han sido abordados y cambiar la concepción de relaciones de género. Eso es muy fuerte. Yo no sé, los que han trabajado en el Estado pueden tener experiencia de cómo esta barrera ideológica de concepciones puede ser tan fuerte, o sea, tan fuerte y tan sutil a la vez. Después se encuentran con otro problema serio cuando empiezan. Por eso, que es que se encuentran con una organización
sectorial y muy vertical en el Estado. O sea, cuando nosotros vemos un tema de violencia doméstica, es un tema transversal. O sea, no puede ser tratado a partir de un solo ministerio. Puede tener que ser tratado a partir de un ministerio de salud, un ministerio de educación, un ministerio de relaciones exteriores por todas las normas internacionales, etcétera, el ministerio de trabajo. Entonces te das cuenta que los problemas de género exigen la coordinación de distintos sectores, y no solo exigen la coordinación de distintos sectores, sino significa romper la lógica jerárquica dentro de un mismo sector. O sea, coordinaciones internacionales, combinaciones que una chica que está en un puesto más bajo pueda ser capaz de hablar con una mujer que es autoridad. De alguna manera, incluir el tema de género implica presionar por flexibilizar la rigidez del Estado. Implica trabajar en redes, implica hacer acuerdos transversales, implica una presión de cambio a la rigidez del Estado. Y ese es un aporte que ha hecho la inclusión de estos temas a el Estado. Pero el otro gran problema que tiene tratar de incluir agendas nuevas, y en este caso de género, es que quien hace las políticas no son quienes formulan las políticas. O sea, el Sistema Nacional de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, puede tener lineamientos de política, objetivos de política, pero quien la implementa es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda. Y tú tienes el gran trabajo de convencer a esta gente que está actuando directamente sobre la situación de la mujer que incorpore esta dimensión de género. Entonces, vuelvo a repetir, no es que la agenda está afuera y entra, sino que tienes que ir generando una cantidad de pasos intermedios para poder establecer una agenda, y además de poder establecer una agenda, producir cambios en la situación de las mujeres. Sin embargo, yo creo que una cosa importante es que las mujeres se enfrentan, las mujeres, el sistema de gestión de género, que a mí me gustaría detenerme un poco. Hay muchos desafíos. Por ejemplo, el primer desafío que se tiene cuando uno trata de cambiar una institucionalidad es cómo logra que en esa institucionalidad emerjan paradigmas de interpretación de la realidad distinta. Emerja un paradigma que desnaturalice, politice lo que son consideradas roles y comportamientos naturales. O sea, un paradigma que diga que las relaciones entre hombres y mujeres, o la adscripción de las mujeres a las funciones reproductivas y de cuidado, o la postergación de las mujeres en función de los logros familiares, no es algo natural. Y la institucionalidad de género tiene que ir cambiándose para él. Y va cambiando a través del tiempo. Cuando entra en Chile el tema de género, primero es el paradigma de la vulnerabilidad. Las mujeres son vulnerables, tienen que tener atención especial a sus necesidades. Vamos a ver mujeres temporeras. No he tomado el tiempo. Vamos a ver mujeres temporeras, vamos a ver mujeres jefas de hogar, vamos a ver mujeres empleadas domésticas, y hace un gran trabajo de igualación de derechos y de beneficios y de necesidades. Tema de la vulnerabilidad. Viene el periodo de Frey y el gran tema es plan de igualdad de oportunidades. Hombres y mujeres pueden ser iguales si tienen las mismas oportunidades. Porque si tienen las mismas oportunidades, el esfuerzo y el mérito explican los resultados. Leyes de igualdad, leyes de cuota, acciones afirmativas, pero hasta ahí queda como en medidas muy externas, pero fue una gran lucha llegar a plantear el tema de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. O sea, no crean que
fue producto de un proceso. Pasa el tiempo, sobre todo en Chile, desde Lago y Bachelet después, el paradigma cambia y empieza a hablarse el tema de los derechos de las mujeres. O sea, ya no son que las mujeres hay que satisfacer sus necesidades glamorosas, así. No se trata de que las mujeres tengan las mismas oportunidades, que es imposible repartir igual oportunidad, sino se trata de garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y se empieza a hablar poco a poco de la igualdad sustantiva. ¿Se dan cuenta ustedes cómo a lo largo de décadas el paradigma mismo desde el cual se interpreta el problema ha ido cambiando? ¿Cómo se expresa esto en una política? Inicialmente se habla de la política de violencia intradoméstica. Ustedes no saben la discusión que hubo en torno, primero, aceptar si la violencia era un tema público o era un tema privado cultural. Eso fue larguísimo. Esto no es un tema de la cultura. No puede violentar la cultura. La cultura se cambia a través del tiempo, toda una barrera de ese tipo. Después está la ley de violencia y cuando pasa al Parlamento, ¿cuáles son los marcos que se observan? Los sectores más conservadores que dicen el bien de esta ley, el bien a defender es la familia. Por otro lado, las mujeres que dicen el bien a defender es la mujer. Y otros que plantean el bien a defender es los derechos. En ese tiempo los derechos de las mujeres no estaban incluidos dentro de los derechos humanos. Eso pasa después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ves que hay un marco diferente. En este momento ya se habla de una ley, se habla de la necesidad de una ley única de violencia general y violencia, se habla de ley de acoso sexual, se está viendo el acoso callejero, se habla la ley del pololeo general, se va planteando el reconocimiento que la violencia es una característica de las relaciones de poder desiguales de hombres y mujeres y que no se limita a un ámbito. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cómo este cambio de paradigma también va cambiando el tipo de propuestas políticas. Y creo que el otro cambio importante para ir salvando el paradigma es que hay un reconocimiento mucho más acucioso a lo largo de los años de lo que son los derechos de las mujeres. O sea, no se habla del derecho en general, sino se han llegado a especificar el contenido de los derechos, o después lo podemos ver. Pero además aparece otro tema que se trae en este momento, que es ver la diversidad que existe entre las mujeres. O sea, no todas las mujeres son iguales. En los años 90 había más bien el tratar de crear el sujeto mujer. Todas las mujeres compartimos transversalmente algunos problemas, lo que es cierto, pero acá se llega a decir hay un sujeto de las mujeres diverso. Y las situaciones de dominación son productos de la interacción de varios sistemas de dominación que definen la experiencia y la intersección famosa que ustedes saben. Entonces ese es el primer gran desafío. El segundo gran desafío es cómo plantear nuevas formas de gestión. Lo que yo les decía adelante, cómo traspasas la barrera de la gestión sectorial, cómo si tú haces un cambio en FONASA, comprometes el Ministerio de Previsión Social, comprometes al Ministerio del Trabajo, generas una planificación coordinada. O sea, todo este sistema de gestión más vertical tiende a ser permeable. ¿Qué es lo que se va haciendo también? Y en ese sentido, con todos los problemas del PNG, uno podría después ver, después va planteando cómo permea todas las políticas. Ya no quiero políticas específicas para las mujeres, sino cómo la política de medio ambiente que se está haciendo considera cuáles son las relaciones de género en el medio donde está implementándose la política y cuáles son los impactos de la política, ¿no?
Y finalmente hay, que yo creo que es un aporte muy grande de esta política, la gestación de redes. Como que el Estado tiene redes y se van generando a lo largo de todo un conjunto de instancias. Ya no está solo el Ministerio de la Mujer, están las asesoras de género en los ministerios, hay un comité ministerial de la igualdad, no solo empieza a interesarse solo que las políticas vean a las mujeres, sino se empieza a plantear cómo hay igualdad entre hombres y mujeres dentro de la institucionalidad, ¿no? Entonces, es lo que yo quiero señalar acá, cómo se va produciendo una suerte de arquitectura de género que está en posiciones más subordinadas, que tiene menos poder, pero lo que sustenta la posibilidad de aplicación de las políticas. Y finalmente, las dimensiones externas. Vamos a saltarnos esto, que puede ser importante, pero no tengo mucha noción del tiempo, no tomé, entonces esto fue un error. Estamos bien. Si no volvemos a esa parte que nos salió. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Desde que está el movimiento, ahí por apurar, desde que está el movimiento, que genera una agenda que es nutrida de muchas corrientes, ¿ya? Agenda que generalmente se instala con más fuerza en coyunturas muy favorables, donde se amplía la posibilidad de alianza de las mujeres con otros sectores, y donde al entrar en la agenda implica una resistencia muy grande del Estado, pero también es una agenda y una institucionalidad que va horadando, que va permeando, y que va permeando en los aspectos de gestión y va permeando en los aspectos de generación como de pequeñas instancias y de redes. Y en otra cosa permea, que es fundamental, en que cuando tú haces política en posiciones de menos poder, obligadamente tienes que basarte en la participación externa. O sea, tienes que tener la mirada externa, tienes que tener la vigilancia externa. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Llegó el PMG a trabajo, el Ministerio de Trabajo. Tienen que incluir la igualdad de hombres y mujeres en unos inspectores de trabajo que en su vida habían pensado en género, mujeres y en hombres, pero si no hacían eso, no les pagaban, o sea, había una coacción. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo se desencadena el proceso? Bueno, cuando hacemos consultas, a estas consultas de inspección va 50% de hombres y 50% de mujeres. Y después, ¿qué más decían? Bueno, para poner género, vamos a ir a inspeccionar las empresas que tienen puras mujeres. Eso genera un proceso que uno no puede saber qué va a pasar, ¿ya? Pero de alguna manera va ampliando ciertas cosas. Después, el otro tema que a mí me tocó ver más de cerca fue el de bienes nacionales, cuando estaba la Adriana del Piano, que no me acuerdo de qué año, había un gran programa de regulación de la vivienda, no, de la regulación de los títulos. Y la Adriana del Piano hizo primero un plan de igualdad de oportunidades entre funcionarios y funcionarios, y puso como una norma administrativa que quien hacía los trámites de la regulación del sitio aparecía como propietario. Y aparecieron muchas mujeres como propietarias, porque habitualmente no eran los hombres los que hacían. Entonces, de repente, por una política, tú empiezas a redistribuir un recurso, ¿ya? Pero esas son, como te dicen, dos pequeñas cosas. Pero lo más importante es cómo, además de esto de las redes externas, los cuales se tienen que sustentar, lo más importante es cómo se va comprendiendo qué es lo que es la igualdad entre hombres y mujeres, cuáles son los objetivos que se logran, que se esperan,
y cuáles son y qué es lo que se pretende impactar. Porque no se pretende impactar solamente cubrir necesidades inmediatas o tener igualdad de recursos, no se pretende solo. Y esto me voy a dedicar la última parte. Aquí. Entonces se trata un poco de ver cuáles son los efectos de las políticas. Hay distintos autores que estudian las políticas de género, institucionalidad de género, que han tomado como dos corrientes para decir, bueno, las políticas que están haciendo en relación a un orden de género que existe en la sociedad, que no solo es un orden de género jurídico, sino un orden de género que permea toda la sociedad, la cotidianidad. Entonces hay una corriente, sobre todo de mujeres y de hombres franceses, que dicen, nosotros vamos a ver cómo las políticas de género impactan sobre lo que es las bases estructurales del género. ¿Y qué vamos a ver entonces? Si las políticas entran, si las políticas tienen en cuenta cuáles problemas de la vida privada afectan la participación pública de las mujeres. ¿Ya? O sea, la crianza afecta la participación pública, la capacitación. Vamos a ver, segundo, si las políticas tienen en cuenta este espacio de interacción de lo productivo y reproductivo. Las tareas reproductivas son consideradas como tareas domésticas o son consideradas como parte de una economía de cuidado. El sistema económico tiene dos subsistemas, el sistema de cuidado y el sistema mercantil, por ejemplo. Y vamos a ver si las políticas intervienen en las relaciones de poder que se dan en el ámbito privado. Violencia, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, etc. ¿No? Entonces se fijan, o sea, en buenas cuentas van planteando una base estructural de la desigualdad de género, la separación de los espacios privados y públicos, el considerar que los fenómenos sociales solo se configuraban en lo público y nada tenía que ver lo privado, porque siempre se estudian en los dos aspectos. Y por otro lado, debilitar los límites que separan lo público y lo privado. Dos políticas se han avanzado en esto, y las políticas que se han avanzado, la política de violencia, decididamente sacó la violencia al conjunto de la sociedad, y la política de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Ante la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos, una cosa privada, una decisión privada y muchas veces antes de una decisión del padre, ¿no? Entonces, esa es una primera que tú dices, ya, yo miro la política de vivienda, miro la política de trabajo, miro la política de salud, pero me pregunto, a ver, esta política, ¿en qué sentido está afectando los mecanismos familiares que impiden que la mujer tenga un acceso a la salud integral, etcétera, ¿no? Y la otra corriente, que es una corriente que ha planteado, se ha desarrollado mucho al interior de la CEPAL y en los congresos, es esta corriente que habla de autonomía. Ustedes saben, ¿no? O sea, que un poco autonomía siempre es un concepto que produce cierto resquemor porque se confunde con individualismo. Bueno, los planteamientos de la autonomía o del empoderamiento, ¿qué significa? Es dar fuerza individual y colectiva a las mujeres, la fuerza individual y colectiva, lo que dicen, da fuerza, ¿no? Para que cambie su posición social dentro de los vínculos sociales. ¿Está claro? O sea, está muy ligada al hecho del cambio de una posición relacional. ¿Ya? Tú te empoderas no para un desarrollo personal, aunque hay muchas, sino que la idea que además te puedes empoderar como persona en la medida en que tu colectivo sea empoderado.
Y eso en el caso de las mujeres es como reiterativo en la historia. O sea, viendo mujeres solas, aisladas, no tienen el poder que lo tienen como colectivo. Y también en todos los otros movimientos. Entonces, en ese caso, se habla de una autonomía física que es el derecho a la integridad física, el derecho al cuerpo, el derecho que es un tema que se ha planteado y discutido mucho últimamente, el derecho a la autonomía económica, el derecho a la autonomía política, eso se la separa. Yo creo que hay un derecho a la autonomía cultural. Pero ¿qué es lo que quiero yo señalar? Haciendo este recuento hasta ahora, es que ha habido un cambio en la comprensión de lo que se entiende por igualdad, ¿ya? Que ha ido evolucionando con la misma experiencia, se llama igualdad sustantiva, que ha habido una dimensión que se ha unido a la política de igualdad y que me parece sumamente importante, que es la dimensión emancipatoria. O sea, autonomía tiene que ver con capacidad de ser y hacer. Y ha habido un cambio importante, que es el reconocimiento de derechos y no necesidades, que hace parte de la garantización de derechos y no necesidades, y un cambio en el reconocimiento de la interseccionalidad. Yo creo que partimos con igualdad de oportunidades probablemente y con un ataque muy grande a toda la institucionalidad, y hemos construido un marco, un paradigma que permitiría plantear de otra manera. Para que haya política, para que se produzca cambio, tiene que haber cambio de normas y tiene que haber creación de institucionalidad. O sea, eso es lo que a mí me gustaría transmitir. Y ahora me voy al escenario actual, que yo creo que es bastante distinto al escenario de los 90 y que hace pensar. Primero, creo que estamos en un momento no recuperación de la democracia, sino de una profundización y generalización del modelo neoliberal. ¿Ya? O sea, segundo, bueno, si ya lo saben, que hay un aumento de la desigualdad y concentración de riquezas enormes. O sea, eso parece estadísticas y ideologías. Y creo que los otros tres últimos momentos me parecen sumamente importantes. Creo que lo más negativo de la lógica neoliberal es que transforma al sujeto. Y el sujeto se ve a sí mismo como un empresario de sí mismo. Es él que tiene que buscar las oportunidades, él tiene que capacitarse. Sus logros dependen de su capacidad de gestión, no dependen de las instituciones o del derecho que existe. La responsabilidad institucional del Estado se esconde detrás de este sujeto que se produce a sí mismo. Eso me parece, y voy a hacer una referencia a esto. Después, el otro tema que me parece sumamente complicado, y eso lo sabemos que estamos acá, es cómo permea la lógica neoliberal todos los espacios. El espacio académico, el espacio cultural, la vida social. O sea, hay una lógica de eficiencia, de indicadores, de productividad que va permeando todos los espacios y que va empobreciendo la sociedad. Porque finalmente, más que producir un contenido que lleve a comprender la realidad, muchas veces tú produces para tener ciertos indicadores que demuestran que han producido. O sea, en la academia lo vemos con mucha fuerza, ¿no? O sea, se trata de aprender a hacer artículos easy más que empezar a pensar cómo está la desigualdad, cuáles son los mecanismos de desigualdad a nivel interpersonal, ¿no? Entonces, hay una lógica que permea, que yo creo que es muy corrosiva de la democracia, que es muy corrosiva de la cohesión social.
Y lo otro es que efectivamente hay una desafección de la política y una falta de interés, porque también dentro de la política esta lógica neoliberal, o sea, son carreras individuales, cómo queremos que sea el desarrollo, con qué modelo. ¿Ya? Y después creo que hay la emergencia de nuevos movimientos femeninos. Y aquí voy a volver a la relación, que no es la solución de todo, porque la emergencia de otros movimientos. Y voy a volver a la relación entre sujeto e institución. Las primeras olas del movimiento feminista contrastaron a la dominación femenina, la dominación de las mujeres, con los valores de la revolución. Igualdad, solidaridad, estos son los valores y nosotros, ¿qué? O sea, nosotros somos un espacio de lo premoderno en la modernidad. Las mujeres sufragistas lucharon por recursos, básicamente del acceso al mundo de lo público, recursos educativos y recursos de participación en la política. Y cuando las mujeres logran la educación, las mujeres demuestran que no hay motivo para que no voten. No es solo eso el movimiento sufragista, porque si uno ve el MENS, ve que tiene una agenda amplísima y muy coincidente con la nuestra, pero digo por poner un ejemplo. El movimiento de la segunda ola, más el movimiento de feminismo en el periodo de globalización, trabaja mucho en esta cosa como el Estado que reproduce las desigualdades y cómo podrían cambiar. Y yo siento que el movimiento actual, y eso las protagonistas pueden decir, creo que plantea, y que me parece interesante, una articulación a demostrar una violencia estructural en las universidades, en un eje de poder importante, pero además mostrar la violencia en lo cotidiano. Y el otro día me invitaron acá, tú organizaste creo, unas chicas, hablar con él, y me impresionaba cómo la chica decía, con posiciones de muy fuertes, decían cómo se sentían desvalorizadas permanentemente las relaciones con los otros de la sala, con los iguales y con los profesores. ¿Ya? Entonces creo que tiene esta ventaja de, si uno dice un cambio de paradigma, hay una violencia estructural que tiene base estructural y normativa, pero hay una violencia cotidiana que también está normada, o sea que también tenemos. Y la segunda otra cosa que creo que es un gran impacto es que cuestionan un pensamiento binario, cuestionan la idea de dicotomías. Entonces, por eso asumen o integran tanto la disidencia sexual. O sea, estas categorías típicas de la modernidad, opositoras, categoriales, que muchas veces son bases de relaciones jerárquicas, siendo cuestionadas. Entonces, nosotros tenemos que pensar en este escenario, que no es el de los 90, que se nos viene muy complicado, ¿qué motores de cambio pueden haber para cambiar la constitucionalidad? Eso es muy... Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Ana. Bien, bueno, muchas gracias, súper interesante la charla, felicitaciones. Yo tengo dos, más bien dudas, digamos, ¿no? más que preguntas. Una tiene que ver con el neoliberalismo, ¿no? Sin duda comparto gran parte, ¿no? de la crítica al neoliberalismo y creo que además lo ha expresado muy bien, ¿no? La individualidad, el éxito, el rompimiento de la comunidad, etc., ¿no? Y que sin duda no es un espacio favorable
para, sin duda, digamos, el hecho de que haya un contexto de crítica al neoliberalismo, creo que es un motor de cambio. Creo que el neoliberalismo efectivamente no ayuda a una agenda de género. Sin embargo, si uno piensa, y tú lo dijiste muy bien, y bueno, en los años, yo recuerdo, digamos, los 90 y también el movimiento de mujeres en los 80, ¿no? Y para acá uno ve que o sea, más bien uno ve avances en la agenda de género, y no ve que con el neoliberalismo haya habido un retroceso. No quiero decir que sea bueno el neoliberalismo, simplemente digo que otros modelos de desarrollo que tuvimos antes, más estatistas, con menos libre mercado, etcétera, no propiciaron una agenda de género. Entonces, si bien estoy totalmente de acuerdo que el neoliberalismo tampoco la propicia, me preocupa, digamos, el que podamos pensar que utópicamente, derrotado el neoliberalismo, vamos a tener una agenda de género más exitosa. Creo que lo veo poco probable, sin ninguna base, ¿no? Desde la ignorancia. Lo segundo que me parece súper interesante es pensar, y yo sé que no es el foco de tu análisis, es pensar, porque lo veo en otras políticas públicas, yo trabajo en temas de políticas públicas, cómo la institucionalidad, y que yo creo que hay una lectura súper interesante tuya, cómo ha ido evolucionando, que no es tan evidente quizás en estos distintos discursos, desde la igualdad de oportunidad a los derechos, etc. Cómo eso baja a lo concreto de la política pública, ¿no? Yo tengo la impresión que, y yo lo planteaba en la charla, no sé si algunos vinieron, para el tema de infancia, no para el tema de género, hay discursos y la institucionalidad se basa en esos discursos, y uno los lee y son lindos, o sea, y los derechos de los niños, los derechos de la mujer, y la igualdad de la mujer. Y es cierto que la institucionalidad, y seguramente si uno lee el mensaje, ¿no?, del proyecto de formación del Ministerio de la Mujer, debe estar lleno de esos párrafos de derechos, lo mismo que las cuentas públicas del Sename, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde podemos, yo sé que estoy siendo súper pesimista en mis dos observaciones, pero hasta dónde podemos, ¿no?, el hecho que estos sean discursos y que genera la institucionalidad, también confiar que eso se transforma en políticas públicas con esas perspectivas de derechos y de igualdad. Voy contestando. Sí, mejor. Mira, yo creo que son súper interesantes tu pregunta, tus observaciones, y además que creo que demuestran que los procesos son más complejos, o sea, que no son lineales, sino que son básicamente heterogéneos. Creo que una de las cosas importantes de empezar con lo último es que política pública es más allá del discurso. Si tú tienes un discurso que no está ligado como con determinadas premisas e hipótesis de cómo vas a lograr tus objetivos, si no tienes determinado procedimiento, si no lo concretizas, es un discurso. O sea, por eso la política pública, mi insistencia es construir institucionalidad, conocimientos, recursos, no es discurso. El discurso, tú puedes tener un discurso por acá y seguir haciendo por allá. Segunda cosa, como ni el Estado es compacto y homogéneo, y hay muchos rectores en el Estado, permanentemente hay una pelea por resignificar lo que se plantea. Entonces tú puedes plantear una cosa con tal sentido, y parte de la política es resignificar, convencer, cambiar, por pelear recursos, hacer eso, tienes toda la razón. No quiero dar la sensación, a lo mejor de lado lineal, pero he visto como tránsito los paradigmas, pero eso no significa que no coexistan. La coexistencia de lógica
es permanente y la pelea interna dentro del Estado por sacar temas de las agendas e incluir otros, permanente. O sea, basta que cuando sale el primer gobierno de Bachelet, en un momento determinado se quieren eliminar el PMG. Y la resistencia administrativa hace que lo ponga. Y además los temas de género son temas muy nuevos en el Estado. Los temas que son nuevos, son temas muy nuevos, que son muy innovadores, pero que tienen poco anclaje todavía. Entonces son temas que entran y que salen del Estado, que a veces en Brasil han salido pero de una patada y se han vuelto a como reorganizar desde fuera del Estado las redes, ¿no? Entonces no es que entras a un edificio y ahí queda, ¿no? Sino que el edificio está en permanente construcción. Pero gracias, porque yo creo que esto de neoliberal me parece súper interesante, porque yo creo que la globalización, que está unida al modelo neoliberal, pero no significa fusionar al modelo neoliberal, ha tenido aspectos muy positivos, ha tenido aspectos de ampliar los márgenes nacionales, de ponerse la gente en contacto con otros estilos de vida, de ver distintas maneras de interpretar la realidad, peleas sobre lo que son la socialización de las personas. Se ha producido un debate cultural que indudablemente ha destradicionalizado y desconservadorizado mucho a la sociedad. Y también dentro del neoliberalismo, las mujeres se han incorporado crecientemente al mercado de trabajo, más que nunca. ¿Cuál es y que las mujeres entran al mercado de trabajo, poniendo todavía entre paréntesis las condiciones en que genera un motor de cambio en su vida y en las relaciones con el resto muy grande que se ha ido probando? Ahora, poniendo entre paréntesis que digo, que bueno, las mujeres están ingresando en posiciones de empleo bastante precarias, pero también es cierto que cada vez hay más mujeres en posiciones de técnicas y profesionales. Entonces eso va, no es que incorpore, no es que rechace, o sea, va creando nuevos escenarios. Ahora hay una investigación muy interesante que mostraba cómo las mujeres, con todo este sistema de management, cómo las mujeres profesionales altamente calificadas están siendo muy aprovechadas por la misma producción capitalista, porque son mujeres que, aprovechándose de todo el deseo que tienen que demostrar de hacer más, los cambios de vida que hacen, tienen una productividad altísima. Incluso hoy me hacía gracia, me hice una investigación con hombres y mujeres que trabajaban cuando estuvo Natal, y me acuerdo que había un hombre que entrevistaba y me decía: yo no sé qué le pasa a mi mujer, yo tomo mi trabajo manualmente. Ella llega a las 10 de la noche, pero no se da cuenta que le están explotando, en el fondo que se está indignado porque no llegaba a la casa a la hora. Pero había algo de razón, ¿no? Entonces, ¿cómo resumo esto? Yo creo que cada coyuntura tiene oportunidades y tiene desafíos y tiene amenazas. Y yo creo que efectivamente la globalización ha traído muchas ventajas. La revolución tecnológica ha traído N ventajas. Yo me acuerdo cuando uno tenía que esperar 10 años que te tradujeran un libro. Todo eso, pero lo que a mí me tiene en este momento como muy tocada es la suerte de cómo se está creando un sujeto social, que es un sujeto muy empresario de sí mismo, muy autoformado, y cómo se está introduciendo una lógica en todos los espacios de trabajo. O sea, eso me parece como muy agobiante. Y cuando emerge este movimiento de las chicas que empiezan a tocar el tema de la jerarquía de la universidad, tú dices, bueno, por alguna parte tiene que estar ahí. Pero ninguna idea de linealidad, para nada. Y llegando acá puedes retroceder, todo se puede retroceder.
Rosario. Muchas gracias, Virginia, por la presentación, muy interesante. Me gustaría agregar una nueva arista a esta lámina de los motores de cambio y preguntarte cuál es tu visión al respecto, que es sobre la dimensión temporal, en el sentido que este modelo neoliberal también incluye el presentismo y la inmediatez, que todo tiene que ser ahora, al tiro, en términos chilenos. Y como cuando comenzaste tu presentación, comentabas que algunos grupos más reticentes decían, bueno, los cambios culturales tienen que pasar una generación o varias para que podamos ver efectivamente un cambio significativo de este tipo. Entonces, ¿cómo ves tú esta tensión temporal que existe en un modelo que exige inmediatez, sobre todo las nuevas generaciones, ante cambios que supuestamente implican mayor tiempo, pero que no está resuelto? Porque en mi opinión, en estos motores de cambio aquí podrían haber algunos catalizadores, porque esta inmediatez, o sea, tendríamos que hacerlo de manera más rápida, pero también, por otro lado, sabemos que los cambios institucionales para que se institucionalicen y queden institucionalizados también requieren tiempo y su tiempo. Entonces yo veo que esta dimensión temporal tiene cierta tensión importante en el análisis de las políticas públicas y la institucionalidad en el Estado. No, me parece absolutamente de acuerdo, o sea, absolutamente de acuerdo. Creo que esa lo pondría como otra característica del modelo actual, lo que tú señalas, ¿no? O sea, el presentismo y el no conectarse ni con el pasado, ni anticipar muchos presentes como características, la adhiero totalmente. Ahora, lo que yo creo que a lo mejor eso es un poco como motor de cambio. Yo creo que la insatisfacción es un motor de cambio. Y lo digo siempre. Yo creo que, por ejemplo, muchas veces, ¿por qué las mujeres reaccionaron cuando tenían todo un discurso que las situaba y las reafirmaba en el mismo lugar que tenían? Y era con niveles de insatisfacción, o sea, ya el discurso mismo no. Y yo creo que en este momento hay sentimiento de insatisfacción muy grande a las consecuencias del modelo de la vida de la gente. Yo leí el otro día, no sé dónde, que por ejemplo las jornadas de los académicos son cada vez más largas que todo. Y que, bueno, no, mejor no lo digo ya, pero bueno, no voy a decir. Pero, por ejemplo, que hay un curso para enseñarle a la gente cómo hacer artículos para que sean aprobados, puede ser muy importante. Pero creo que el sentido de los artículos de la publicación podrían ser considerados. No, pero es que yo lo veo, yo trabajo con personas excelentes, pero veo que están. Ahora, aquí están los términos de referencia, esto es lo que tienes que producir. Al decir, oye, pero lee lo que he puesto, no importa el contenido, o sea, importa en un momento determinado que tú vayas, estoy exagerando, ¿no? Así, que vayas cumpliendo ciertos patrones. Entonces, por ejemplo, publicaciones. Tú publicas, mandas una revista y la revista tiene un patrón. Y si tú no entras en ese patrón, si tú quieres pensar diferentemente, no entras. Entonces tienes que hacer tantas páginas de metodología, tantas líneas acá, tantas líneas allá. Entonces es bien asfixiante. Y lo del tiempo te ayudó a la razón. O sea, creo que es una dimensión. Y cuando uno habla de proceso, habla de tiempo. Y creo que incluir en las investigaciones esta dimensión procesual y temporal es fundamental para luchar contra ese presentismo. Porque a mi juicio puede ser una moneda de dos caras, en el sentido que puede ser influyente el motor de cambio, que la gente quiera hacer los cambios pronto, pero por otro lado, como el modelo que contabas de Brasil, que las cosas pueden entrar y salir, una ley que sea moda. Estamos en género ano y ahora 5 años más ya pasamos ese tema. Next, así como que ya están sueltos o que se banalice un poco. Ahora, lo que yo creo es lo siguiente.
que los cambios, o sea, toda esta cosa de lo instituyente y lo instituido, creo que siempre juega, ¿no? Yo creo que efectivamente tú puedes tener logros muy importantes en coyunturas extraordinarias. Yo creo que los logros a nivel de instancias dentro de las universidades, de redes dentro de las universidades, de protocolos y procedimientos, ha sido importante. Eso, ahora, ¿cómo se implementa otra cosa? Pero si no hubiera eso, este movimiento podría dividirse. Entonces la pregunta es, ¿cómo instituye? Y sabiendo que cuando instituye, tienes el tema de la burocratización, tienes el tema siempre de reapropiarse, el sentir. Lo más claro fueron los protocolos que se demoraban 2 años, es una manera de boicotearlo. ¿Qué saca con un protocolo si se demoran 2 años? Yo tenía un par de preguntas, comentarios. Uno que me surgió ahora recién a raíz de lo que tú decías sobre el descontento, o cómo eso puede movilizar. Porque no es menor, por ejemplo, que el movimiento feminista ahora se haya expresado a través del movimiento estudiantil, ¿ya? Pero, por ejemplo, si uno piensa precisamente en las tensiones que se generan a las mujeres trabajadoras en general, la jornada, el tipo de inserción laboral, el nivel de precariedad laboral que enfrentan, el tema de la jornada, la incompatibilidad con los temas de cuidado, en un marco de distribución todavía tradicional del trabajo-cuidado. La pregunta que me surge es, ¿en qué medida ahí no tenemos una especie como de... se está generando como un caldo cultivo de un descontento que eventualmente en algún momento pueda estallar y que ya movilice a otro tipo de actor dentro del feminismo, que sería el caso de las mujeres trabajadoras? Porque, y ahí volviendo también con el tema de la crítica neoliberal, porque como bien dice la Nancy Fraser, yo creo que también el neoliberalismo ha resignificado luchas feministas. O sea, la lucha por la autonomía económica y la promesa de la autonomía económica a través de la inserción en el mercado laboral, en la práctica, para una parte importante de las mujeres, ha sido doble, triple jornada en condiciones de trabajo súper precarias. Entonces, no sé qué piensas tú en términos de decir que efectivamente podemos estar se puede estar acumulando ese descontento y que en algún momento pueda estallar. Eso es una primera pregunta. Y la otra es una pregunta mucho más concreta en relación a lo que tú decías de los efectos o el impacto que pueden tener las políticas públicas en moldear las relaciones de género. Entonces, yo pensaba como es el efecto paradójico que pueden tener y que han tenido, yo creo, muchas de estas políticas en términos de que le han entregado o han favorecido la autonomía económica de las mujeres, pero dentro del rol tradicional, como reproduciendo igual el rol. Caso paradigmático, Chile Solidario, todos se acuerdan, Ricardo Lago diciendo, y el bono se lo vamos a entregar a la mujer dueña de casa. Efectivamente, sin duda eso es una contribución en términos de la autonomía económica de las mujeres, pero también es una sobrecarga, porque además del trabajo cuidado, a través del trabajo remunerado, tenían que hacerse cargo de llevar el programa, básicamente, y de cumplir las condiciones que pedía el programa. Lo mismo quizás podríamos pensar en reforma de pensiones, la extensión del postnatal. O sea, hay una contribución, avanzamos hacia una mayor autonomía, pero con la paradoja de que se está reforzando el mismo rol. Claro, si no hay una redistribución. Claro. Mira, ¿qué es lo que se está gestando? ¿Y qué es lo que se puede gestar? No sé, o sea, uno ve mucho explosiones de insatisfacción, cómo se pueden articular. Espero que no se articulen de una manera se llama muy destructiva, avasallar con todo. Creo que de verdad generar un orden democrático es fundamental, y es fundamental para la gente que tiene menos poder. O sea, siempre los poderosos tratan de no cumplir las reglas porque pueden violentar. ¿Ya? Pero no sé,
Pero lo que a mí me pareció muy interesante de este último movimiento es que las mujeres del movimiento, y acompañadas por los compañeros del movimiento, podían decir las veces que se habían sentido humilladas sin decirlo como víctimas. O sea, lo decían desde una posición de poder. Eso es lo que me impresionó. O sea, cuando nosotros trabajamos en los 80, 90, todo era un esfuerzo enorme, conseguir y todo, y en verdad peleábamos contra el estigma de la victimización. No quiero ser víctima. Y es una impresión que he tenido, pero y la otra cosa que me parece interesante en función de la primera pregunta tuya, dos cosas que me parecen importantes. Es, uno, cómo los movimientos feministas se han diferenciado casi siempre, los otros movimientos a lo mejor también, desde movimientos más amplios han empezado a diferenciarse. En el caso de Chile, los movimientos pobladores, había movimientos pobladores y empezó a emerger el movimiento de pobladores, y fueron pobladoras mujeres, todos los grupos femeninos. Y en este caso, ustedes me dirán los que creo que el movimiento feminista universitario se diferencia, sí, surge como una diferenciación dentro del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil del 2011 adelante tiene muchas líderes, avanza, no tiene ningún tema de género inicialmente, o muy poco. Empiezan los hombres a tomar temas de género y después están las voceras mujeres. ¿Qué es lo que plantean? Estamos en el movimiento estudiantil, pero tenemos asamblea femenina, ¿no? Entonces, ese proceso de estar en movimientos más amplios y diferenciar internamente distintas demandas me parece interesante. Yo he leído algo, lo que hoy no lo tengo muy leído ni pensado, pero me llamó la atención una gran discusión sobre cómo el movimiento feminista se articula con el movimiento o las demandas transexuales, ¿no? Entonces, era un artículo que podía parecer como excesivo, ¿no? Como con esta cosa del lenguaje que no se nombre a las mujeres, poderlas subsumir en los es o en los hechos. Entonces había una demanda de política de salud que decía quién tiene matriz, no sé cuánto, no tiene matriz, si no se hablaba de útero, como para incorporar todas las posibilidades de sexualidad, tapaba mucho a algunas mujeres pobres que ni siquiera entendían mucho la discusión. Entonces, creo que el tema grande es, yo creo que está emergiendo un lenguaje nuevo y que yo no tengo ningún problema, o sea, no creo que todo lo que emerja ya se verá, pero cómo los lenguajes nuevos no invisibilizan luchas que existen previamente. Esa es como mi preocupación. Porque todos estemos aquí. ¿Sí? Natalia. Virginia, mucho gusto, no había tenido la posibilidad de escucharla. Soy estudiante acá de la carrera de Sociología. Me gustaría hacer 3 comentarios, observaciones. En verdad, la primera me llamó la atención partiendo del final hacia el principio, el reconocimiento que se hace por parte del movimiento feminista actual a esta multiplicidad de identidades que entran en las categorías de la disidencia sexual como una bandera de lucha también dentro del movimiento. Creo que es una de las cosas por las que se ha caracterizado también el movimiento actual. Ahora también recalcar la diferencia que se da en el movimiento feminista actual surge a raíz, más que del discurso de hombres que hayan tomado la perspectiva de género, la violencia de género que se da dentro de las propias salas de clase y dentro de los mismos estamentos educacionales, tanto que es transversal al final.
afectado tanto por parte de alumnos como por parte de profesores o otros tipos de funcionarios dentro del espacio universitario. Y me llama mucho la atención y reconozco del feminismo en la teoría feminista y de género la perspectiva hacia nuevas formas de plantear el mundo, hacia preguntarse cómo nuevos modelos de desarrollo, nuevos enfoques, como usted bien nombró, y nuevos derechos también entran en el debate actual hacia combatir en el fondo el contexto de crisis múltiple en el que el feminismo ha hecho énfasis históricamente. Creo que eso es muy rescatable y también queda como tarea, por lo tanto, cómo la ética profesional, tanto del estudio como de la ciencia en general, toma estas problemáticas y las hace parte de los objetos que son, no objetos de estudio en verdad, pero sobre las problemáticas que son primordiales a la hora de desarrollarnos como investigadores y como seres sociales. Entonces, ¿qué vías y perspectivas se vislumbran hacia un nuevo modelo de desarrollo por parte de su análisis personal? Mira, es difícil porque también tú ves que es tan fuerte como, por ejemplo, yo ahora viendo la situación actual en Chile, veo que detrás de todo hay la pugna del modelo de derecha neoliberal y con pugnas con menos fuerza de pararlo, no de frenarlo. Uno dice, ¿cómo será? No, pero lo que tú me dices, yo creo que una cosa importante es que el movimiento feminista, en gran parte su expresión en América Latina es un movimiento crítico y transformador, ¿ya? Y que en un momento plantear la igualdad de género te topa con obstáculos estructurales de otro tipo, desigualdad, concentración del poder, privilegios. Mientras eso exista, también los objetivos del movimiento feminista o de otros movimientos es difícil asegurarlos. Pues en ese sentido está bien todo esto, que el movimiento feminista es parte de un movimiento transformador, pero como dices tú, nada significa que transformaciones tomen en cuenta lo que es un sistema de opresión de lo más primario que hay, ¿no? Entonces, ahora, si ustedes me dicen qué es lo que pasa, o sea, cómo pasar, es una cosa que uno tiene que ir viendo cómo va a ser el proceso. Lo que yo sí creo que el proceso en un momento tiene que pasar a ser político, o sea, no solo movimentista, sino político en el sentido de generar institucionalidad, de generar ley, y además creo que una cosa que es muy importante es la vigilancia del Estado desde fuera, la participación ciudadana desde fuera. O sea, yo creo que si no hay esa vigilancia, no hay esa participación, la capacidad de burocratización, de hasta corrupción interna es muy grande, de inercia, de la negligencia. O sea, de alguna manera pienso que esto de la mirada externa, de la evaluación externa, es algo muy importante. Ahora, tomando lo que decías tú, Rosario, del tiempo, yo creo también que las jóvenes también tienen que pensar sus demandas tampoco en términos tan inmediatistas, sino tienen que pensarla en tiempo de temporalidades más largas y ser capaz de definir etapas o matices dentro de los problemas. Pero eso, me encantaría poder contestarte, pero tengo la misma. Estoy media. Hay que, o sea, uno tiene como grandes orientaciones, pero cómo va haciendo el camino, se va haciendo y además qué tratas de evitar, de no hacer en el camino, más o menos mi premisa, ¿no? ¿Qué es lo que está segura de no transar? Es interesante, bueno, para complementar quizás,
la experiencia de modelos de desarrollo que se han dado en Ecuador, por ejemplo, y en Bolivia, con un proyecto de plurinacionalidad que es en el fondo también atravesar esta barrera de lo neoliberal y la dicotomía entre la izquierda y la derecha, como algo tan concreto y material, pero sino también avanzar hacia perspectivas de otros desarrollos. Creo que como modelo de desarrollo la inclusión, bueno, que se está dando así hace tiempo, pero que se logra no es articular todas las dimensiones del desarrollo. O sea, no solo las económicas, las sociales, las culturales, las medioambientales, y poner el bienestar humano como centro del desarrollo y no solamente el crecimiento. Y empiezan a plantearse la discusión, pero que hay que crecer tanto, es necesario crecer tanto. Pero en fin, Bueno, terminando la vuelta. una última pregunta, si queda por ahí, antes que terminemos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que asistieron, gracias a Virginia por la charla. Los dejamos invitados cordialmente a la próxima charla, que es el día 27 de septiembre a cargo del investigador de la Universidad de Chile y exalumno de la Universidad Alberto Hurtado, Pablo Gómez. La charla se titula Trayectorias educativas generizadas, la labor de las instituciones de educación superior, que es una investigación que él ha estado trabajando durante los últimos 2 años.